Buen día, mi nombre es José Carlos Robledo Godoy del grupo 8 de módulo. El día de hoy voy a hacer el proceso para hacer roles de canela. La materia prima que voy a utilizar va a ser 60 gramos de azúcar morena, 60 gramos de azúcar, 500 gramos de harina de trigo, lo que equivale a medio kilogramo, 6 gramos de levadura seca, canela, una barra de margarina, aceite, 250 mililitros de leche y un huevo. Bueno, entonces antes de comenzar con la elaboración de los roles de canela, hay que considerar utilizar la vestimenta adecuada para la elaboración de alimentos y las buenas prácticas de manufactura. Yo estoy utilizando guantes de látex, bata, mascarilla y red para el cabello. Lo ideal es que sea vestimenta de color blanca y cómoda. Hay que considerar también no utilizar relojes, pulseras, cadenas, anillos, etc. Y tener una superficie limpia. En esta ocasión la superficie sobre la que voy a trabajar fue limpiada y desinfectada con agua caliente y desinfectante. Entonces, para comenzar con el proceso voy a utilizar una cucharada de levadura, tres cucharadas de la harina que vamos a utilizar y una cucharada de azúcar. Y vamos a agregar un poco de leche tibia para activar la levadura y que comience un proceso de fermentación. Entonces hay que mezclar esto y dejarlo en reposo durante aproximadamente 10 minutos para que doble su tamaño y podamos utilizarla para hacer la masa. Entonces ya tenemos la mezcla y lo vamos a cubrir con una bolsa y una manta en un lugar para que repose, y después de 10 minutos va a ser agregada la masa. Ahora vamos a utilizar toda la harina de trigo para la elaboración y le vamos a añadir todo el azúcar. Entonces lo vamos a batir un huevo y hay que añadirle toda la leche a la harina. Ahorita lo voy a mezclar con esta paleta, pero una vez que añada la levadura voy a comenzar a mezclarla con las manos para que tome una mejor consistencia. Ahora le voy a agregar la leche con levadura, que se puede ver que tiene una consistencia un poco viscosa y espesa. Entonces voy a comenzar a mezclarlo y se va a ver cómo se empieza a tomar una consistencia un poco más pegajosa, y si es necesario iré agregando más harina. Entonces aquí yo voy a comenzar a hacer la mezcla con las manos, ya que está tomando una consistencia un poco más pegajosa y difícil de mezclar, y posteriormente la voy a dejar en reposo durante unos 20 o 30 minutos. Entonces ya estuvo reposando durante 20 minutos, y esto se hace para que la masa absorba los líquidos y aligere el proceso de amasado. Entonces voy a empezar a echarle poco a poco harina para que tome una consistencia un poco más firme. Entonces voy a comenzar a mezclar y después voy a agregar la margarina y la voy a dejar en reposo.
Entonces, ya que tomó una consistencia un poco más firme, voy a pasarlo a la superficie a la cual le voy a agregar un poco de harina para evitar que se pegue. Lo vamos a aplanar un poco porque ahora vamos a agregarle la margarina. Entonces la margarina tiene que estar a temperatura ambiente y se la vamos a agregar toda. Ahora para el amasado hay que hacerlo con movimientos envolventes para que la margarina se vaya integrando, y lo más probable es que la masa se vaya poniendo, la masa se irá haciendo un poco más pegajosa y le iré agregando harina a la superficie a la superficie sobre la que estoy trabajando, o a la masa. Bueno, ahora que ya tomó una consistencia bastante más firme y menos pegajosa, lo ideal y lo que voy a hacer va a ser dejarlo reposar durante 1 hora y media en un lugar caliente, considerando que mientras más frío sea el lugar en donde se deje reposando, más va a tardar en hacer fermentación y doblar su tamaño. Lo que voy a hacer es dejarlo en un lugar cálido, esperando que en 1 hora y media, este haya doblado su tamaño y pueda ser utilizado para finalmente hornear el producto. Entonces lo voy a meter en esta olla para dejarlo reposar y le voy a agregar un poco de aceite, esparciéndolo por toda la olla para que este pueda reposar sin ninguna complicación y al momento de que doble su tamaño pueda salir con facilidad. Y también esparciéndole un poco de aceite sobre la superficie de la masa. La vamos a cubrir con un plástico, yo en este caso voy a usar una bolsa, y la vamos a dejar en reposo, como mencioné anteriormente, en un lugar cálido o con temperatura tibia. Entonces ya pasó 1 hora y media y como se puede ver aquí, la masa se infló doblando su tamaño. Ahora lo que voy a hacer va a ser agregar harina sobre la superficie nuevamente para comenzar a amasarla con el rodillo. Entonces le voy a agregar un poco más de harina por la superficie y voy a comenzar a estirar. Entonces, una vez que ya está esparcida la masa, esta tiene alrededor de un grosor de alrededor de 1 centímetro. Voy a cortarle los excedentes para que sea más fácil doblar. Y con un poco de margarina voy a proceder a hacer el interior de los roles de canela. Para ello voy a utilizar los gramos de la canela y azúcar morena. Con las manos lo voy a homogeneizar todo. La tendría que estar a temperatura ambiente, ya que así es más fácil trabajarla.
Entonces, una vez ya esté formada y homogenizada la azúcar, margarina y canela, voy a proceder a esparcirla por la masa con la cuchara y con las manos. Entonces, una vez que ya esparcimos todo, voy a proceder a enrollar esto. Y aquí, para evitar que se separe, lo vamos a unir con los dedos. Entonces al final así habría quedado, solo quedando pendiente partirlo, precalentar el horno y hornearlo. Y ya para ir finalizando, solo sería de engrasar los bandejos en donde vamos a poner los roles, dejarlo reposar alrededor de 20 minutos y precalentar el horno unos 10 minutos. El dejar reposar los roles permitirá que estos aumenten de tamaño. Entonces las vamos a dejar en reposo durante 20 minutos. Y para precalentar el horno, solamente calentar el horno es necesario ponerlo a la temperatura deseada, que en este caso serán 350 Fahrenheit, que equivalen a 180 Celsius. Entonces, como se puede ver, ya aumentaron de tamaño y el horno ya calentó. Entonces voy a proceder a hornearlos de manera definitiva. Los voy a dejar ahí por aproximadamente 20 minutos. Entonces así habrían quedado después de 25 minutos. Y pues entonces este sería el final del proceso y muchas gracias.